Una enorme extensión de nieve blanca, vientos helados, paisajes sin vida y extrañas y escalofriantes señales que parecen venir desde el interior de la Tierra. Estos pulsos de radio ocurren en la Antártida y nadie puede descifrar qué son ni de dónde vienen. Verás, los científicos están llevando a cabo un experimento llamado ANITA, que es la sigla de Antena Transitoria Impulsiva de la Antártida. Básicamente, es un montón de detectores sujetos a globos gigantes que flotan muy arriba, sobre el Polo Sur. Su trabajo es detectar neutrinos de energía extremadamente alta. ¿Cómo los detectan? Justo en el momento en que los neutrinos entran en contacto con el hielo y producen un corto e intenso estallido de ondas de radio. Ahora, los neutrinos son estas diminutas partículas casi sin masa que no tienen carga eléctrica. Están en todas partes y miles de millones pasan a través de ti cada segundo, incluso mientras estás viendo este video. Los neutrinos vienen de todas partes, del Sol, de estrellas que explotan, del espacio profundo, incluso de debajo de tus pies. El Sol los emite sin parar mientras fusiona hidrógeno en helio. Las estrellas que están explotando lanzan enormes ráfagas de neutrinos durante las explosiones de supernovas. Cuando los rayos cósmicos de alta energía chocan con nuestra atmósfera, producen nuevos neutrinos que también caen sobre nosotros como lluvia, y algunos incluso vienen de material radiactivo, que se desintegra en el interior de la Tierra. Los neutrinos más antiguos han estado viajando por el universo desde el Big Bang, pero son prácticamente invisibles, porque casi nunca reaccionan con nada. Por eso, los científicos usan experimentos impresionantes, como ANITA, para intentar atrapar aunque sea unos cuantos. Pero regresemos a ese día decisivo en que todo cambió. Normalmente, las señales de radio producidas por los neutrinos rebotan en el hielo y salen hacia arriba. Ahí es donde ANITA puede detectarlas. Ese es todo el propósito del experimento: estudiar neutrinos y aprender más sobre eventos cósmicos lejanos, como supernovas, o lo que sea que esté pasando a años luz de distancia. Pero entonces pasó algo realmente extraño. Los detectores registraron ondas de radio que no estaban rebotando en el hielo en absoluto. Parecía que venían de debajo del horizonte, desde abajo del hielo. Ahora, esto ni siquiera debería ser posible. Según todo lo que sabemos de física, las señales no pueden simplemente viajar hacia arriba a través de roca sólida y hielo. Una de las investigadoras, Stephanie Wiesel, de Penn State, también dijo que esas ondas de radio llegaban con ángulos súper inclinados, como a unos 30 grados por debajo de la superficie. La única forma de que eso pasara sería que la señal hubiera atravesado miles de kilómetros de roca sólida antes de llegar al detector. Pero si eso fuera cierto, la roca la habría absorbido por completo. Así que algo simplemente no cuadraba. El equipo hizo todos los cálculos y aún así no obtuvo una respuesta clara. Pero para ellos era un problema interesante, porque en realidad no sabían qué eran esas anomalías. Lo que sí sabían era que probablemente no eran neutrinos. Eso es porque si el equipo llega a detectar un neutrino, significa que ha viajado una distancia enorme sin chocar con nada, posiblemente desde el borde mismo del universo observable. Así que, sea lo que sea que ANITA haya detectado, no se comporta como nada que los científicos hayan visto antes. Eso podría significar que hay por ahí un tipo de partícula totalmente nuevo. O quizá está pasando algo más que todavía no entendemos. Publicaron sus hallazgos en la revista Physical Review Letters, pero el misterio sigue sin resolverse. Nadie sabe realmente qué está pasando bajo ese hielo antártico. Solo que allá afuera, algo no está siguiendo las reglas. Ahora, si los científicos lograran detectar y rastrear de dónde vienen esas partículas rapidísimas, podrían aprender muchísimo sobre el universo, mucho más de lo que nos dejan ver incluso los telescopios más grandes y más caros. Verás, los neutrinos básicamente viajan por el espacio casi a la velocidad de la luz, casi sin chocar con nada. Eso significa que pueden llevar información intacta sobre eventos que ocurrieron a millones o incluso miles de millones de años luz de distancia. Por eso Wiesel y un montón de otros investigadores en todo el mundo han estado construyendo estos detectores increíblemente sensibles para captar señales de neutrinos. Incluso las más pequeñas son súper importantes, porque en este campo, un minúsculo destello de datos puede guardar un verdadero tesoro de información. Así que los investigadores han estado diseñando instalaciones tanto en la Antártida como en Sudamérica para atrapar estas partículas tan raras. ANITA es uno de esos detectores, y la Antártida es el lugar perfecto para ello. Casi no hay ruido de radio, no hay ciudades, no hay tráfico ni interferencia aleatoria.
En realidad, el montaje está bastante padre. Le colocan un conjunto de antenas de radio a un globo gigante. Lo envían a unas cuantas decenas de kilómetros de altura en el cielo y lo hacen flotar sobre las interminables extensiones de hielo blanco. Desde allá arriba, apunta hacia abajo, escuchando débiles señales de radio que vienen desde lo profundo del hielo. Cuando uno de esos neutrinos súper raros, específicamente un neutrino tau, choca con el hielo, crea otra partícula llamada leptón tau. Ese leptón luego sale disparado del hielo y empieza a desintegrarse, perdiendo energía y convirtiéndose en fragmentos más pequeños. Ese proceso de desintegración produce lo que se llama una lluvia de partículas en el aire, algo así como una ráfaga de chispas invisibles volando por el aire. Si pudiéramos ver esas lluvias de partículas en el aire con nuestros ojos, se verían como alguien moviendo una bengala en la oscuridad, con brillantes estelas quedando atrás mientras se mueve. Al estudiar la dirección y el patrón de estas señales, las que vienen del hielo, las llamadas lluvias de hielo, y las que están en el aire, las lluvias de partículas en el aire, los científicos pueden averiguar de dónde vino la partícula original. Por lo general es súper preciso, como cuando rebotas una pelota en el suelo. Puedes predecir a dónde va a ir, pero estas señales nuevas y extrañas no rebotan como se supone que deberían. Los ángulos están totalmente mal, son mucho más inclinados de lo que cualquier modelo puede explicar. Así que el equipo investigó más a fondo. Primero, revisaron todos los datos de los múltiples vuelos en globo de Anita. Luego los compararon con montones de simulaciones por computadora de rayos cósmicos y neutrinos. Y filtraron todo el ruido de fondo habitual. Incluso verificaron sus resultados con otros experimentos, como el detector IceCube, que también está ubicado en la Antártida. Y con el observatorio Pierre-Auger, en Argentina. Querían ver si alguien más había detectado lluvias de partículas en el aire similares que vinieran hacia arriba. ¿Y adivina qué? La cosa se puso aún más rara. No encontraron nada. Ningún otro detector había registrado nada que pudiera explicar lo que había visto Anita. Por eso los investigadores terminaron llamando a toda la situación una anomalía. Básicamente significa, sí, no tenemos idea de qué es esto, pero seguro que no se comporta como un neutrino. Wiesel explicó que las señales simplemente no encajaban con la imagen usual de cómo se supone que deben comportarse las partículas. Algunas personas han propuesto ideas, como que tal vez sea algún tipo nuevo de física, o una pista de la materia oscura. La materia oscura es básicamente esa cosa invisible que evita que el universo se desmorone. Está en todas partes, solo que no podemos verla. Los científicos han estado tratando de averiguar qué es en realidad desde hace casi un siglo, y sigue siendo uno de los mayores misterios que existen. Todo lo que podemos ver, como estrellas, planetas, personas, perros, constituye solo alrededor del 5% del universo, y la materia oscura representa alrededor del 27%. El resto es algo todavía más extraño, llamado energía oscura. Los científicos creen que la materia oscura es lo que le da su forma a las galaxias y mantiene todo unido como un pegamento cósmico. Sin ella, el universo se vería totalmente diferente. Sería realmente increíble descubrir que esta teoría es cierta, pero como IceCube y Auger no han detectado lo mismo, eso realmente limita las posibilidades. Penn State ha estado en el juego de detectar neutrinos desde hace casi una década, construyendo detectores y analizando todo tipo de señales cósmicas. Y el equipo ya está trabajando en su siguiente gran proyecto, un detector totalmente nuevo, llamado PUEO. Va a ser más grande, más sensible y mucho mejor para detectar esas esquivas señales de neutrinos. Por ahora, esto sigue siendo uno de esos misterios cósmicos de larga duración que mantienen despiertos a los científicos por las noches. Pero el equipo es optimista. Cuando PUEO se lance, tendrá mejores sensores, lo que significa que, si de verdad hay más de estas anomalías allá afuera, esta vez las van a atrapar. Y quizá entonces, por fin descubramos qué hay detrás de ellas. Bienvenido a uno de los lugares más misteriosos e inexplorados de la Tierra. Pero, ¿qué tiene de especial eso? Solo son unas cumbres heladas y la interminable extensión nevada de la Antártida. Sí, es cierto, pero aquí hay un misterio a escala planetaria. Por más que lo intentes, no verás una cadena montañosa oculta. Una tierra gigante e inexplorada, donde ningún humano ha puesto pie. Y se encuentra bajo otra capa de montañas. Es como una muñeca rusa, pero del tamaño de un continente. Estas esconden los secretos de la Antártida, y estos pueden revelarnos algo impresionante sobre la historia antigua de nuestro planeta. Este gigantesco territorio inexplorado en la Antártida se llama Cordillera Subglacial Gamburstev. Y la capa de hielo encima mantiene este lugar intocado por la naturaleza y las personas. Es como una tierra dentro de otra tierra,
y esconde más que solo montañas. Hay valles, colinas y llanuras. La región entera es similar a los Alpes europeos, pero desafortunadamente no podemos disfrutar de la vista. Esas montañas fueron descubiertas en 1958 con la ayuda de instrumentos sismológicos. Han pasado más de 50 años desde entonces, y este lugar sigue siendo uno de los objetos tectónicos menos estudiados en la Tierra. ¿Por qué? Porque es hielo. Mucho hielo. ¿Quién sabe? Quizá haya algunos artefactos antiguos desconocidos allí. ¿Y si están ocultando una ciudad secreta o naves espaciales? Claro que es improbable, pero aún así sería interesante explorar el lugar. Piénsalo. Cientos o incluso miles de millas de tierra que han permanecido inalteradas durante cientos de millones de años. Incluso si no hay nuevas especies de animales o restos de una civilización antigua, este lugar todavía tiene una historia. La historia de la formación de los continentes en nuestro planeta. Y los científicos ya han descifrado parte de ella. La cordillera oculta en la Antártida era originalmente como montañas comunes, pero como resultado de un evento a escala planetaria, simplemente... Un momento, ¿alguna vez te has preguntado cómo se forman las cordilleras? Las vemos en la vida real, en películas, en fotos, en internet, las escalamos, pero ¿cómo surgieron? Las montañas no siempre han existido en el planeta en esta forma. Aparecieron como resultado de una colisión a gran escala de placas tectónicas. Dos gigantescos bloques sólidos de tierra se mueven uno hacia el otro, luego chocan y ¡pum! Miles de millones de toneladas de la corteza terrestre se amontonan, se mezclan y forman promontorios y gargantas. Y todo esto puede durar millones de años. Sí, es un desastre, pero es muy lento. Algunas placas tectónicas siguen colisionando. Por ejemplo, el Himalaya continúa creciendo porque las placas india y euroasiáticas siguen chocando entre sí. Y este proceso comenzó hace unos 50 millones de años. Las montañas Cambrustep bajo el hielo experimentaron un evento similar, solo que mucho antes. Un artículo en la revista Earth and Planetary Science Letters dice que aparecieron durante la formación del supercontinente Gondwana. Dos gigantescas masas de tierra estaban separadas por un océano sin límites. Pero luego, hace unos 700 millones de años, colisionaron y formaron Gondwana. Este supercontinente incluía los territorios de lo que hoy son África, América del Sur, Australia, India y la Antártida. Las enormes piezas chocaron entre sí y liberaron una corriente de roca caliente y parcialmente fundida. Este desorden creció cada vez más, lo que formó montañas. La temperatura de estas aumentó, su masa incrementó y en algún momento Gondwana se volvió inestable. El supercontinente comenzó a colapsar bajo su propio peso. Las rocas calientes bajo la superficie empezaron a fluir lateralmente como resultado de un proceso llamado expansión gravitacional. Toma un poco de pasta de dientes y comienza a exprimirla del tubo. Aproximadamente lo mismo sucedió con miles de millones de toneladas de roca al rojo vivo. Montañas antiguas en la Antártida surgieron justo durante este evento catastrófico. Acabas de ver una simulación visual de eventos globales que ocurrieron hace cientos de millones de años. Luce genial, pero ¿cómo lo descubrieron los científicos? ¿Cómo pudieron ver esta destrucción a escala planetaria? Si las montañas Cambrustep bajo el hielo son uno de los lugares más inexplorados del mundo, entonces, ¿cómo pudo la gente descubrir su origen? La respuesta es simple. Pequeñas partículas de roca nos han contado sobre el cambiante paisaje del planeta. Estos son circones, pero los científicos también los llaman cápsulas del tiempo. Este mineral es muy resistente y perdurable frente a influencias mecánicas y químicas. Es difícil de triturar, no se ve afectado por la erosión y no se disuelve en agua. Y hay uranio en su interior. Este elemento químico les muestra a los científicos la edad de la roca. El hecho es que el uranio siempre se descompone en plomo a la misma velocidad. Los científicos observan la proporción de uranio a plomo y determinan con gran precisión la edad de los minerales. Bien,
Esto suena un poco complicado. Aquí tienes un ejemplo sencillo. Imagina que cada cadena montañosa es un reloj que comienza a funcionar en el momento de su formación, es decir, después de la colisión de placas tectónicas. Una vez que se forma la roca, el uranio comienza su lento proceso de desintegración. Cuanto más tiempo pasa, más uranio se convierte en plomo. La tasa de esta desintegración siempre es constante. Este proceso puede durar miles de millones de años. Cuanto menos uranio hay en los zircones y más plomo, más antigua es la roca. Y así es como ocurre en la práctica. Los geólogos toman varias muestras de roca. En un laboratorio, las trituran para extraer zircones cristalinos. Luego, disuelven las partículas en ácido para separar el uranio del plomo. Después, utilizan un dispositivo especial, un espectrómetro de masas que acelera átomos y los clasifica por masa. Este es un proceso bastante complicado, pero lo esencial es que este dispositivo les muestra a los científicos la cantidad de uranio y plomo. Observan las proporciones de estos dos elementos y calculan la antigüedad de la roca. Geólogos tomaron zircones de areniscas cerca de las montañas Gamburstev. Estudiaron esas partículas, examinaron el nivel de uranio y calcularon la cronología de la formación montañosa. Luego, compararon los datos obtenidos con la historia de nuestro planeta y se dieron cuenta de que las montañas enterradas en la Antártida aparecieron durante la formación del supercontinente Gondwana. Pero, ¿cómo descubrieron que el supercontinente incluía Australia, India y África? El zirconio de esas rocas antárticas resultó ser muy similar al de esos países. Es decir, hace mucho tiempo, estos tres continentes estaban juntos. Entonces, las montañas Gamburstev empezaron a formarse hace unos 650 millones de años. Hace aproximadamente 580 millones de años alcanzaron la altura del Himalaya y 80 millones de años después experimentaron el derretimiento de la corteza terrestre. Y mientras la mayoría de las cordilleras del planeta estaban cambiando y colapsando, las montañas Gamburstev bajo el hielo permanecieron intactas. El agua, el suelo, el viento, los terremotos, la gravedad y otras fuerzas naturales destruyen las cordilleras. Este proceso se llama erosión. Sin embargo, las montañas enterradas en la Antártida no han experimentado algo así. La baja temperatura y la capa de hielo que las rodea han mantenido esta cadena montañosa inalterada. Es una de las cordilleras antiguas mejor conservadas del planeta. Está bien, pero ¿por qué necesitamos explorar estas montañas? ¿Qué diferencia hace que el supercontinente Gondwana colapsara en el pasado? Es posible que plantas, cuerpos congelados de insectos o bacterias antiguas hayan permanecido preservados bajo gruesas capas de hielo. ¿Y los animales antiguos? Muchas especies podrían haber vivido en Gondwana. Estudiar las antiguas montañas en la Antártida puede mostrarnos cómo era el planeta hace aproximadamente medio milenio. Cuando la Antártida... Si viajas unos 2.900 kilómetros desde Madagascar hacia el medio de, bueno, básicamente la nada, llegarás a las islas Kerguelen. Este remoto territorio francés es uno de los lugares más aislados de la Tierra. No hay aeropuerto, no hay población nativa, ni siquiera Wi-Fi, solo vientos brutales, lluvia helada y mares agitados. Pero este lugar también esconde un secreto enorme bajo el agua, porque lo que percibes sobre el nivel del mar es solo la punta de algo mucho más grande. Las cimas de una enorme masa terrestre que en su mayoría se hundió en el océano. Estamos hablando de la meseta de Kerguelen, un continente perdido y hundido. Es una gran meseta volcánica, mayormente sumergida, en el sur del Océano Índico. Está a unos 3.000 kilómetros al suroeste de Australia y es casi 3 veces el tamaño de Japón. Pero ni te molestes en buscarla en un mapamundi, porque para verla de verdad tendrías que sumergirte profundo. Y lo digo literalmente, ya que grandes partes están ahora a más de 1.800 metros bajo el océano. Pero no siempre fue así. Durante largos periodos, grandes partes de la meseta de Kerguelen estuvieron sobre el nivel del mar, formando un enorme microcontinente. Eso fue aproximadamente entre 100 millones y 20 millones de años atrás.
En ese entonces, los científicos creen que esta tierra estaba cubierta de densos bosques llenos de árboles como araucarias y cipreses. Pero no era exactamente pacífico. Había volcanes activos por todas partes, con flujos de lava probablemente derramándose por la tierra. Y sin mencionar a los dinosaurios. Hay evidencia de que lagartos y dinosaurios vivieron ahí alguna vez. Pero probablemente eran los pequeños, no los grandes y aterradores. Otra teoría interesante es que la meseta de Kerguelen funcionó como un largo puente terrestre conectando la Antártida e India. La gente lo creyó por mucho tiempo, pero investigaciones más recientes sugieren que probablemente no es cierto. Incluso en aquel entonces, había enormes extensiones de mar abierto separando estas masas terrestres. Pero en fin, hoy los árboles desaparecieron y esos antiguos volcanes están quietos, escondidos bajo el agua. Entonces, quizás te preguntes, ¿cómo se hundió este pedazo de continente y básicamente desapareció? Bueno, llegaremos a eso en un momento. Pero primero, tenemos que responder una pregunta básica. ¿Cómo se formó la meseta de Kerguelen en primer lugar? Bueno, nuestra historia empieza hace unos 130 millones de años. En ese entonces, la Tierra tenía a Gondwana, un supercontinente gigante que incluía lo que ahora son Sudamérica, África, India, Australia y la Antártida. Pero eventualmente comenzó a separarse. Y durante esa larga y dramática separación, que ocurrió a lo largo de millones de años, nació la meseta de Kerguelen. Y básicamente existe gracias a algo llamado el punto caliente de Kerguelen. El punto caliente de Kerguelen es una región en las profundidades de la Tierra, donde roca fundida supercaliente sube lentamente hacia la superficie. Puedes imaginarlo como un quemador subterráneo constante, derritiendo roca en el mismo lugar por mucho tiempo. Y aunque el punto caliente permanece fijo, la capa exterior de la Tierra sigue moviéndose sobre él. Así que, mientras el fondo marino pasaba sobre el punto caliente de Kerguelen, enormes cantidades de roca fundida salieron, se enfriaron y se apilaron capa tras capa. Durante unos 30 millones de años, ese proceso construyó un montículo masivo de roca volcánica en el fondo del océano. En el pico de las erupciones, pudo haber agregado entre 18 y 20 centímetros de lava cada año. Para ponerlo en perspectiva, eso es suficiente lava nueva para llenar unas 184,000 albercas olímpicas, si hubiera tantas. Y poco a poco, ese montículo volcánico siguió creciendo más y más, cada vez más alto, hasta que finalmente emergió sobre el nivel del mar y se convirtió en la meseta de Kerguelen. Pero entonces, algo extraño sucedió. Durante los últimos 20 millones de años, esta masa terrestre comenzó a hundirse lenta, pero constantemente. Hoy, la mayor parte está aproximadamente entre 1,000 y 2,000 metros bajo el nivel del mar, y solo un par de puntos han logrado mantenerse sobre el agua. Uno de ellos son las Islas Kerguelen, ese territorio francés que mencionamos antes, y el otro son las Islas McDonald, que pertenecen a Australia. Bueno, pero ¿cómo se hundió todo lo demás? Bueno, los continentes no terminan bajo el agua porque caen de repente como piedras. En cambio, este proceso ocurre porque la superficie de la Tierra se dobla, estira y desplaza lentamente durante periodos muy largos. La capa exterior del planeta está dividida en piezas enormes, las placas tectónicas. Estas placas flotan sobre una capa de roca más caliente y suave debajo de ellas, conocida como el manto. Cuando un continente es separado por fuerzas en las profundidades de la Tierra, su corteza se estira, se adelgaza, así que empieza a quedar más abajo. Y mientras baja, el océano no entra de golpe. En cambio, el agua de mar se derrama lentamente por los bordes, inundando primero las zonas más bajas y convirtiendo tierra firme en mares poco profundos. Mientras tanto, la roca debajo se enfría, y cuando se enfría, se contrae y se hunde, lo que jala la superficie aún más abajo. Además, los sedimentos se siguen acumulando, casi como cobijas pesadas, añadiendo peso extra y empujando la corteza cada vez más abajo. Y eso es básicamente lo que le pasó a la meseta de Kerguelen. Partes de ella alguna vez estuvieron sobre el nivel del mar, e incluso tuvieron bosques, pero el enorme peso de todo ese basalto, junto con el movimiento de las placas tectónicas, gradualmente la empujó de vuelta al océano profundo. Al final, solo los picos volcánicos más altos quedaron sobre el agua, y esas son las islas que vemos hoy. Ahora, aquí hay una gran pregunta. Si la mayor parte está bajo el agua, ¿podemos seguir llamándolo continente? Bueno, de cierta forma, sí. De hecho, los científicos lo han descrito como microcontinente desde los años 70. Y eso es porque lo que realmente separa a los continentes de las cuencas oceánicas no es si están sobre el agua, es el tipo de corteza debajo. La Tierra básicamente tiene dos tipos de corteza, delgada y gruesa. Espera, esa es la de la pizza. Ups.
La corteza terrestre viene en continental u oceánica. Los continentes están hechos de corteza continental. Es más gruesa, más ligera y usualmente mucho más antigua, así que tiende a estar más arriba y formar tierra. También es más similar al granito en composición, formada de magma que se enfría lentamente en las profundidades antes de endurecerse. Luego está la corteza oceánica. De eso está hecho el fondo del océano. Es más delgada, más pesada y mucho más joven. Así que está más abajo y permanece bajo el agua. Y está hecha principalmente de basalto, formado cuando la roca del manto terrestre se derrita y sube. Ahora, aquí es donde la meseta de Kerguelen se pone muy interesante. Aunque toda la región está básicamente bajo el agua, no es solo fondo oceánico normal. Y aunque está construida de enormes cantidades de basalto, no se comporta como corteza oceánica típica. Como este basalto se apiló durante millones de años, la corteza ahí se volvió mucho más gruesa que la corteza oceánica normal. También contiene fragmentos de corteza continental de la separación de Gondwana, así que esa es básicamente la razón por la que lo consideramos un continente. Pero no vas a ver la meseta de Kerguelen listada como uno de los continentes principales de la Tierra, como Europa o África. Y honestamente, es principalmente porque sería un dolor de cabeza. Mucha gente no se da cuenta, pero la forma en que clasificamos los continentes se basa más en convención que en una regla científica estricta. Porque si empezáramos a enseñar que la meseta de Kerguelen cuenta como continente, tendríamos que examinar seriamente muchos otros lugares también, como Zelandia, este pedazo de corteza continental casi completamente sumergido en Oceanía. Y no termina ahí. Está Beringia, Doggerland, Mauricia, Sahul y Sunda, todas regiones que alguna vez fueron tierra firme o hechas de corteza continental, pero ahora están parcialmente bajo el agua. Entonces, imagina si empezáramos a llamar continentes a todos ellos. La Tierra pasaría de tener 7 continentes a ¿qué? ¿10? ¿12? ¿Más? Se volvería confuso muy rápido. Por eso la meseta de Kerguelen usualmente se describe como microcontinente o continente hundido, no como un continente completo, y ciertamente nunca un incontinente. Sin embargo, eso no lo hace menos interesante. Hoy en día el área sigue siendo volcánicamente activa. La tasa de erupciones bajó mucho con el tiempo y se ha mantenido relativamente baja desde entonces. Pero el sistema sigue funcionando. Y eso ya es bastante impresionante, porque una actividad así usualmente solo dura de 1 a 5 millones de años. Así que, de cierta forma, la meseta de Kerguelen se comporta como uno de los sistemas de supervolcán más duraderos de la Tierra. ¡Y todavía no termina!